Buenos días. Hace rato que no andaba por acá, justo elegí un día de lluvia para venir a mover al seminario. Entiendo que es el último seminario del año, si no alguien me corrige. Y, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Así que bueno, me toca. ¿Cuál es el seminario tuyo? 2019. Mirá qué buena memoria. Bueno, entonces, tenemos a Magdalena, voy a leer el título de su seminario. Igual ya lo tienen ustedes ahí. Pero bueno, básicamente Magdalena es parte del grupo simbiontes, micorrizas, pseudofitos, etc. Y en el mail habrán visto que hay una descripción de algunos de los antecedentes de Magdalena. Lo que no cuenta, y corregime si lo digo mal, es que Magdalena es bajista de la banda Dani 90, tiene un rol destacado en la banda y eso también hace a una persona, no solo importa lo que alguien hace en ciencia. Bueno, así Magdalena tenés, como siempre, Tengo vergüenza de debatirla. perfecto. Otro integrante. Bueno, tenés por ahí los versículos números, como siempre, después un rato para preguntar y todo. Bueno, muchas gracias Daniel. Gracias a todos por haber venido. Bueno, en este seminario lo que voy a compartirles son algunos de los resultados que surgieron de un proyecto que duró 2 años y que tuvo como objetivo general tratar de entender cuál era la influencia de las semillas radicales, puntualmente organocorrísicos y rhizobios, sobre los componentes del modelo radiativo. Bueno, voy a comenzar la exposición contando un poco cómo empezó el interés por esta temática y contarles un poco cuál era el marco teórico que manejamos. Luego voy a contar los resultados principales del primer experimento que realizamos y que formó parte de la tesis de grado del ingeniero agrónomo Marina Rosso. Luego voy a contar los resultados del segundo experimento que formaron parte de la tesis de grado del ingeniero agrónomo Iván Insúa. Y voy a terminar mencionando algunas conclusiones generales y algunas implicancias ecológicas y agronómicas de esos resultados. Bien, conocer o poder estimar la productividad planetaria aérea, es decir, la cantidad de biomasa que se genera, biomasa aérea que se genera por unidad de tiempo y espacio, es de mucho interés para diversas disciplinas y para un montón de sistemas productivos, como las agrícolas y los ganaderos. Dentro de los sistemas ganaderos, poder estimar la productividad planetaria tiene un montón de beneficios que ayudan a realizar un manejo ajustado de esos sistemas. Por ejemplo, nos permite realizar ajustes de la carga animal, que sean acordes a la receptividad, permite hacer estimaciones de producción secundaria, planificar los momentos donde la productividad va a ser muy alta y supera la demanda, no se tener excesos y necesita construcción de reservas, y también permite estimar el momento donde quizás la productividad es demasiado baja y hay que necesitar recurrir a suplementos para cubrir la demanda. Y bueno, poder estimar la productividad es algo muy complejo porque sabemos que es una variable que cambia en el espacio, no sé si se ve bien la foto, pero la idea era mostrar una foto de Google Earth donde se ve que en un área donde en teoría debe llover lo mismo y temperaturas que se repitan son muy similares, la productividad varía considerablemente debido a cambios en la actividad físico-química del suelo, la dinámica del agua asociada al relieve o a las plantas que estamos poniendo en ese lugar, si no es el caso de que es una vegetación espontánea. Pero también varía en el espacio. Es la misma foto, pero en otro momento del año, y vemos que el mismo sitio puede generar cambios en su productividad debido principalmente a cambios en las temperaturas y precipitaciones. Bueno, hay un modelo que propuso Montiel en el año 72 que sirve para realizar estimaciones tanto en el espacio como en el tiempo. Y ese modelo integra 3 componentes, formulada la radiación por distribuido negativa que decide un canopeo, la fracción de esa radiación que es interceptada o absorbida, y la capacidad que tenga ese canopeo de transformar la energía que recibió en biomasa, es decir, la eficiencia del uso de la radiación. Uno puede pensar que un modelo que se propuso en 1972 y que ya cumplió 50 años es obsoleto y que ya no se utiliza en la actualidad, pero eso no es así, se sigue utilizando y de hecho en un trabajo publicado recientemente se lo menciona como uno de los modelos más utilizados en la práctica por agrónomos para estimar cambios en la producción de
absorbida a partir de sensores remotos. Y quizás la que más incertidumbre le genera el modelo es la eficiencia del uso de la radiación. Hasta hace poco se sabía poco de cuáles son los factores bióticos y abióticos que modificaban esa eficiencia, y por eso en 2019 publicamos un trabajo junto con Martín Westergel y María Oyarzabal que tenía como finalidad entender cuáles son los factores que alteraban esa eficiencia. Y bueno, ustedes saben que uno de los beneficios o virtudes que tiene un metaanálisis es que permite detectar, luego de una búsqueda exhaustiva de trabajos, cuáles son aquellas preguntas que todavía no podemos responder porque o hay pocos trabajos que hayan estudiado ese tema o directamente no hay ninguno. Y de hecho, ese trabajo, la última oración del último párrafo, hace un listado de esas cosas que no pudimos incluir en el metaanálisis porque no había información. Y en ese listado aparecen los simbiontes. Entonces ahí, ¿qué pusieron? Cuando hablamos de simbiontes, puntualmente me voy a referir en este caso a los simbiontes radicales. Tenemos dos grandes grupos, por un lado son los mitóxicos articulares, generan simbiosis con la mayor parte de las plantas terrestres y se caracteriza por un intercambio de carbono desde la planta hospedante hacia el hongo, es decir, tiene un costo, pero a cambio estos hongos le otorgan a las plantas una serie de beneficios. El más conocido es la mayor adquisición de fósforo, pero sabemos que hay un montón de otros beneficios, como por ejemplo que aumenta la disponibilidad de otros nutrientes poco móviles y de algunos que sí son móviles como el nitrógeno, protección contra patógenos y tolerancia al estrés hídrico y salino. Por otro lado tenemos a los isobios. En este caso la simbiosis se limita a las plantas de las especies de las familias de las leguminosas. Y bueno, en este caso la simbiosis se caracteriza por un flujo de carbono desde la planta hospedante hacia las bacterias, nuevamente es un costo para la planta, y el beneficio más conocido es la mayor disponibilidad de nitrógeno que la bacteria fijó de la atmósfera y se la pasa a la planta. Nuevamente, ese es el más conocido, pero hay trabajos que demuestran que aparecen otros, como la protección contra patógenos, producción de fitohormonas, un aumento en la disponibilidad de ese. Entonces, todos estos beneficios que los simbiontes radicales le otorgan a las plantas se traduce en la mayor parte de las veces, no siempre, en un aumento de la productividad primaria. Lo que no sabemos hasta este momento es si tiene algún efecto en la eficiencia de uso de la radiación y o en la capacidad del canopeo de interceptar la radiación. Es decir, si lo hace modificando la estructura del canopeo y o su funcionamiento. ¿Y por qué pensamos que puede llegar a haber influencia de los simbiontes en estos componentes? Bueno, empezando por la eficiencia de la radiación, sabemos que es una eficiencia que está determinada por distintas características fisiológicas de las plantas. Por ejemplo, se relaciona de manera positiva con la tasa de fotosíntesis y con la relación biomasa aérea radical, y de manera negativa con las tasas de respiración y con la concentración energética del tejido que se esté generando. Y hay mucha evidencia de que los simbiontes radicales pueden alterar todas esas características morfofisiológicas de las plantas. Por ejemplo, al aumentar la disponibilidad del nitrógeno y fósforo, puede generar aumentos en las tasas de fotosíntesis, y también lo puede hacer a través de aumentar la relación destino-fuente de carbono. Es decir, como el simbionte en la raíz implica un destino más de carbono, eso puede generar que se estimule la tasa de fotosíntesis. También hay trabajos que demuestran que la presencia del simbionte modifica la relación aéreo-radical, de masa aérea radical, y en esto no hay un patrón muy claro. Hay veces que el efecto es positivo, a veces negativo, a veces no hay efectos. También hay evidencias de que la presencia del simbionte aumenta la respiración, y eso se asocia a un efecto negativo sobre esta eficiencia. Y algo parecido pasa con la concentración energética del tejido que se está generando, porque, por ejemplo, se demostró que los simbiontes, puntualmente los hongos micorrízicos, pueden modificar la fenología de las plantas. Bien, pasamos al otro componente de Monti, la radiación interceptada, que está determinada por la radiación fotosintésticamente activa que incide el canopeo. Eso depende de la latitud
pueden llegar a ser complementarios si conviven los dos simbiontes en la misma planta. Sobre todo si pensamos que el homomicórico aumenta la estabilidad del fósforo y los rhizolios el de nitrógeno, podemos entonces pensar en respuestas sinérgicas. Y para ver un poco mejor esto, tenemos esta figura que propone Primeri y colaboradores, en la cual vemos, por ejemplo, si esta figura representa cambios en la biomasa vegetal, podría ser cualquier otra variable que estamos mirando en la planta. En una situación de control tiene esta magnitud, pero en presencia de, por ejemplo, un rhizobio, esa variable aumenta, por ejemplo, de masa aérea tiene un aumento. En presencia del otro simbionte tenemos un nuevo efecto, pero en presencia de los dos, la respuesta es mayor que la suma de los efectos individuales. Entonces ahí hablamos de sinergismo. Entonces la pregunta fue, ¿cuál es la influencia de los homomicóticos y los rhizobios de forma aislada y en conjunto para ver si se evidenciaba o no ese sinergismo en los componentes del modelo radial? Llega la segunda pregunta, este es el esquema que les mostré anteriormente, y que los simbiontes puedan alterar todas estas variables, la fisiológica de las plantas y de la estructura del canopeo, depende en gran medida de la relación entre los beneficios que tiene la planta para estar asociada y los costos que implica esa asociación. Y sabemos que esa relación beneficio-costo depende muchísimo del ambiente, puntualmente de la disponibilidad de nutrientes. En una situación de baja disponibilidad de recursos se espera que los beneficios que obtienen las plantas de los simbiontes sea mayor que los costos, y eso se modifica a medida que la disponibilidad de nutrientes aumenta, porque para la planta es más barato en términos de carbono absorber el nitrógeno o el fósforo que estar manteniendo un simbionte que esté dándose ese beneficio. Por el otro lado, también esa relación depende del fenotipo de la planta hospedante. Las leguminosas y las gramíneas 4 presentan mayor dependencia a esta simbiosis que las fitoquiedonias no leguminosas y gramíneas 3. Entonces, la pregunta que nos hicimos fue si esa influencia que podría llegar a haber por parte de los hongos y de los solos y de los componentes del modelo de Monti, si es alterada en función de la disponibilidad de nutrientes y migrando distintos grupos funcionales de plantas. Bien, vamos a la primera pregunta. Para poder responder, hicimos un experimento en condiciones de invernáculo utilizando como planta hospedante al trébol blanco. Esta especie fue elegida por varias razones. En primer lugar, porque mucho de lo que sabíamos acerca de cómo los simbiontes modifican las variables morfofisiológicas de las plantas utiliza esa especie, y entonces nos permitía, al usar la misma, poder hacer comparaciones y poder aportar un poco más en ese sentido. Al mismo tiempo, esta leguminosa hospeda a estos simbiontes. Y por otro lado, volviendo a la primera filmina de la presentación, es de alto valor forrajero. Y bueno, nosotros tenemos un poco de lo compuesto ahí, nos interesa saber cómo esa especie responde a los simbiontes. Como unidad experimental usamos unos cajones, estamos armando una especie de mesocosmos, y a esos cajones le pusimos un sustrato que es una mezcla de azul y arena, y buscamos que ese sustrato sea de baja calidad, o sea, de baja disponibilidad de nutrientes, con el objetivo de esperar que se manifiesten los beneficios del simbionte, de los simbiontes. En cuanto al diseño experimental, usamos un diseño bifactorial. Un factor fue la inoculación con rhizobios, usamos una cepa específica para trébol blanco, y los niveles fueron 2 con y sin inoculación. El otro factor fue la inoculación con unos micorrízicos, en este caso usamos 3 especies distintas, y de nuevo los niveles fueron 2 con y sin inoculación, resultando entonces 4 tratamientos. La mayor parte de las figuras va a tener este formato. Voy a mostrar cómo varía distintas variables de respuesta en función de los 4 tratamientos. La primera barra blanca va a ser el control, la barra más marrón sería aquellos tratamientos que tienen rhizobios pero no homomicóticos. La barra del medio blanca rayada sería con homomicóticos sin rhizobios, y la cuarta barra, presencia de los dos simbiontes. Y bueno, durante el experimento realizamos 2 cosechas
interacción entre los simbiontes que la biomasa aérea se vio afectada cuando inoculamos con crisóbios en ausencia de hongos micorrízicos. Y ese efecto negativo del crisóbio se borra en presencia de hongos micorrízicos. Yendo a los componentes del modelo de Monti, bueno, lo primero que encontramos es que la capacidad de los canopteros que estaban inoculados con hongos micorrízicos de interceptar radiación aumentó. Y no hubo efecto de los crisóbios, únicamente de los hongos micorrízicos. Ahora bien, ese aumento en la capacidad del canoptero de interceptar radiación no se tradujo a mayor biomasa, y eso se debió a que paralelamente se afectó la eficiencia sobre la radiación. Esa reducción fue significativa en los tratamientos donde se inoculó con hongos micorrízicos, pero no con crisóbios. Ahora voy a tratar de desglosar un poquito cada uno de los componentes del modelo. Empezando por la radiación fotosintéticamente activa que es interceptada. ¿Se acuerdan que decíamos que eso varía en función del índice área foliar y eso dependía de variables estructurales? Bueno, la densidad de plantas no se modificó, o sea que eso no explica cambios en la capacidad de la de interceptar radiación, pero sí se modificó de manera significativa la densidad de hojas por planta en función de los simbiontes de los hongos micorrízicos. También aumentó el área foliar y el área foliar específica. Es decir, que si es un canoptero que captó más radiación es porque había más hojas y más grandes. Esos efectos se pueden explicar por vías directas y indirectas. Los efectos directos serían aquellos relacionados con la nutrición de las plantas. Si los simbiontes le otorgaron a las plantas más nitrógeno y fósforo, es esperable que eso permita una mayor densidad de hojas, y que esas hojas sean más grandes. Pero al mismo tiempo, un canoptero de esas características va generando sombreros, un canoptero más cerrado, y justo estamos usando una especie que es muy sensible a la calidad del canoptero. Y entonces, si va bajando la relación fósforo-lejano, es esperable que el trigo responda aumentando el área foliar de sus hojas. Así que bueno, esto tiene como las dos cosas muy claras. Ahora vamos al otro componente, la eficiencia del uso de la radiación. Nosotros pensábamos que inocular con hongos micorrízicos y con crisóbios iba a aumentar la eficiencia. Sin embargo, eso no pasó, y a pesar de que, por ejemplo, los hongos micorrízicos aumentaron la concentración de fósforo en hojas, y esa relación fue significativa y positiva. Pero cuando relacionamos el porcentaje de hoja de fósforo en hoja con la eficiencia de la radiación, ese efecto positivo no se manifiesta, y de hecho hay una tendencia no, esta predicción significativa, pero es negativa. También pensamos que si inoculamos con crisóbios se iba a aumentar la concentración de nitrógeno en hoja, y eso iba a repercutir en una mayor eficiencia de la radiación. Y lo que encontramos fue que no hubo una asociación entre el número de nódulos por planta y el verdor de las hojas. ¿No? Eso que veíamos con el SPAD y que nos sale un poco de un proxy a la concentración de nitrógeno. Bueno, no existió esa relación. Y tampoco encontramos una relación entre ese verdor y la eficiencia de los granos. Entonces, ¿cómo explicamos esa reducción? Bueno, puntualmente, este tratamiento que tuvo la menor eficiencia coincidió con el tratamiento que tenía la menor relación que va a salir a radical. Y eso nos explica, entonces, por qué bajó la eficiencia en ese tratamiento. Entonces, volviendo al esquemito que mostré al principio, pongo de manera sombreada las variables que no llegamos a ver, así que me voy a enfocar en las otras. Este experimento nos permitió entender que los simbiontes radicales, principalmente los hongos micorrízicos, generaron un aumento en la fracción de la radiación que es interceptada, y por tanto en la radiación científicamente activa que es interceptada. Y lo hizo no porque aumentó el número de plantas, sino porque aumentó el número de hojas por planta y el área foliar. Al mismo tiempo, encontramos que los crisóbios no generaron ningún efecto sobre estas variables, y nuestra mayor sospecha es que nuestro sustrato era demasiado bajo en nutrientes, y que entonces la funcionalidad de ese simbionte no se pudo manifestar. Por otro lado, encontramos un efecto negativo de los hongos micorrízicos sobre la eficiencia de la radiación cuando no inoculamos con los crisóbios. Eso se
respuesta de las plantas, de los simbiontes, o en programas de mejoramiento genético, por ejemplo, cuando se busca elegir alguna combinación de plantas hospedantes con una cepa en particular. Bueno, sabemos que los sistemas de insumos microscópicos siempre están presentes y pueden generar cambios en las respuestas encontradas. Bueno, yendo al segundo experimento que realizamos para responder la segunda pregunta, que tenía que ver con esto de cómo la influencia se modifica con la fertilidad del suelo. En este caso, como plantas hospedantes, usamos Lotus corniculatus y Festuca. Son dos especies que difieren muchísimo en su dependencia a la simbiosis. El Lotus corniculatus depende muchísimo de los dos simbiontes. En cambio, Festuca, bueno, no genera asociaciones por rhizobios. Y si bien se coloniza con los hongos micorrízicos, no es dependiente, no tiene una alta dependencia a la simbiosis. La unidad experimental fue la misma que antes, pero esta vez hicimos el experimento fuera del invernáculo, en el capítulo de esfera. Y en este caso usamos una mezcla de suelo y arena con la idea de obtener un nivel de fertilidad intermedio para poder después llevarla a un nivel alto a través de la fertilización. Nuevamente hicimos un experimento bifactorial. El primer factor fue la inoculación por rhizobios y hongos, los dos juntos en este caso, utilizando una cepa específica de Lotus y las mismas tres especies de hongos micorrízicos que usamos en el experimento anterior, y dos niveles, con y sin aplicación del inóculo. Y el otro fue la fertilización, aplicamos 80 kilos de fosfato diamónico, con dos niveles, con y sin aplicación. En este caso, la mayor parte de las figuras van a tener este formato: control, simbiontes pero no fertilización, fertilización pero no simbiontes, y presencia de simbiontes y fertilización. Y esta parte es la misma que la anterior. Hicimos dos cosechas donde tomamos mediciones de masa aérea. En este caso únicamente tenemos datos de nitrógeno, del verdor de las hojas en realidad, y estimaciones de eficiencia de uso de la radiación. Y en la última cosecha, que fue la final, sumamos variables relacionadas con las raíces, biomasa radical, la reacción aeroradical, y nuevamente chequeamos los tratamientos mirando colonización por hongos micorrízicos y número de nódulos por planta. Y a lo largo del experimento, mediciones de radiación incidente y de extracción de radiación interceptada. Bueno, en relación a la biomasa aérea, en este caso los colores tienen que ver con las especies y no con los tratamientos. Verde corresponde a la biomasa aérea de Lotus y blanco a la biomasa aérea de Festuca. Y las letras mayúsculas corresponden al análisis del canopeo completo, digamos, la suma de las dos especies. Bueno, lo que encontramos es que en presencia de los simbiontes, en realidad los dos puntos no le podemos adjudicar ni a alguno en particular, digamos. En presencia de simbiontes aumentó la biomasa aérea de esa pastura, y ese aumento se explicó en realidad por aumentos en Lotus, en la biomasa de Lotus, porque la gramínea no alteró su biomasa acumulada. Y algo interesante, ya que empieza a surgir, es que ese beneficio que le dieron los simbiontes a esas especies no se asociaron, al menos con la disponibilidad de nitrógeno y fósforo, porque no hubo efecto de fertilización. Bueno, yendo a los componentes del modelo. Por un lado tenemos la radiación fotosintéticamente activa que es interceptada, y lo que encontramos es que hubo un efecto significativo de los simbiontes. Aumentó en un 50% la capacidad de canopeo de interceptar radiación y no hubo efecto del fertilizante. Cuando vamos a la otra variable, al otro componente del modelo, vimos que nuevamente aparece un efecto de los simbiontes, en este caso un efecto negativo. Nuevamente los simbiontes generan una reducción de la eficiencia de uso de la radiación, en este caso de un 20%. Pero como fue más importante el aumento de la captación de la radiación, eso explicaría que haya aumentado la biomasa aérea. Bueno, recién decía que no le podemos adjudicar a alguno de los simbiontes en particular porque hicimos la inoculación conjunta, pero encontramos una relación positiva y significativa entre el número de nódulos y la capacidad de canopeo de interceptar radiación, y también del porcentaje de colonización radical y la radiación interceptada.
Yendo a las variables estructurales de canopeo, en este caso sí encontramos un aumento en la densidad de plantas. Nuevamente la parte verde de la barra corresponde a Lotus y las blancas a Tuca. Aumentó la densidad de plantas total porque aumentó la densidad de Lotus. Encontramos una interacción en el número de vástagos por plantas. Aquellos canopeos que estaban fertilizados y con simbiontes tuvieron más ramificaciones, con mayor número de vástagos. También esos vástagos tenían más hojas, no con un efecto únicamente de los simbiontes, y esas hojas eran más grandes en presencia de los simbiontes. Bien, yendo a la eficiencia de uso de la radiación, esta es la misma figura que mostré antes, simplemente para tenerla a mano y poder entender un poco más las figuras que vienen después. En este caso encontramos una interacción entre el efecto de los simbiontes y de la fertilización. Podemos ver que en aquellos canopeos donde se fertilizó pero no había simbiontes, la relación membrana radical se vio perjudicada. O sea que esto no me explica lo que pasó con la eficiencia de uso de la radiación, a diferencia del experimento anterior. Si miramos el verdor de las hojas, esto siempre en Lotus, ¿no? Fue la especie que respondió, por eso pusimos el foco ahí, y lo que vimos es que los simbiontes aumentaron el verdor de las hojas, y eso hubiésemos pensado que permitiría mayores tasas fotosintéticas, y entonces iba a aumentar la eficiencia de uso de la radiación, pero eso no pasó. Y lo que sí encontramos, y eso fue bastante contundente, es que los simbiontes aumentaron de manera muy significativa el número de estructuras reproductivas, el número de hojas, de flores, y de frutos. Y como les comentaba al comienzo, es mucho más, o sea, la eficiencia de la radiación se ve afectada de manera negativa a la medida que aumenta la concentración energética del tejido que se está generando, y es mucho más caro en términos de energía, generar lípidos que hojas. Entonces, como síntesis de los resultados de este segundo experimento, lo que encontramos es que nuevamente los simbiontes aumentaron la capacidad de canopeo y la adhesión. En este experimento encontramos que ese aumento se debió a aumentos en la densidad de plantas, en la mayor cantidad de hojas por planta y en que esas hojas eran más grandes. Y en este caso también pudimos detectar un efecto negativo de los simbiontes sobre la eficiencia de uso de la radiación, a pesar de que encontramos aumentos en la concentración de nitrógeno. La relación de masa radical se afectó cuando se fertilizó y no había simbiontes, pero no me explicó la reducción, sino que lo que sucedió fue que los simbiontes aumentaron la concentración energética del tejido que se está generando. Y que eso fue tan fuerte que seguramente borró todos los otros beneficios y terminó bajando esa eficiencia. Bueno, entonces, como síntesis de los resultados, aprendimos que los simbiontes pueden alterar los dos componentes del modelo Montis, es decir, que alteran la producción de biomasa porque modifican la estructura de canopeo y su funcionamiento. La radiación interceptada en canopeos en presencia de simbiontes se evidenció en situaciones de baja disponibilidad de nutrientes, como en el experimento 1, y también en situaciones de fertilidad intermedia o alta, como en el experimento 2. A pesar de que cambiamos las especies de plantas hospedantes, eso no es menor, lo tenemos en consideración, pero bueno, hay algo que se mantiene en los distintos experimentos. En cambio de la eficiencia de uso de la radiación, lo que pudimos ver es que en algunos casos no hay efectos, la eficiencia no cambia, pero hay a veces que es negativo. No encontramos en ninguna situación aumentos en la eficiencia en presencia de hormonas micorrízicos o risótomos. Entonces, lo que pensamos es que los efectos que tienen estos simbiontes sobre aquellas variables morfofisiológicas que afectan de manera negativa a la eficiencia de uso de la radiación son mucho más fuertes que los cambios que pueden producir sobre las variables morfofisiológicas que se asocian de manera positiva. Muy bien, y una cosa también que nos sorprendió del segundo experimento es que no hubo un efecto de los simbiontes, pero no de la fertilización, y entonces eso nos estaría dando a entender que hay otros beneficios, que pueden ser otros nutrientes que nos fueron aportados a través de la fertilización. Otro de los beneficios que mencioné al comienzo, y eso es algo que no podemos
crecimiento, las plantas se estuvieron expuestas a temperaturas mayores a 40 grados, en un verano bastante complicado. Y bueno, hay evidencia de que estos hongos alivian el estrés térmico, por ejemplo. No lo asociamos con el estrés hídrico porque los cascones eran regados, así que por ese lado pensamos que no viene. También por haber sido protección contra patógenos, bueno, no lo sabemos. Entonces, para terminar un poco con las implicancias agronómicas o ecológicas que pueden tener estos resultados, me voy a basar en un esquemita bastante rústico, pero que en realidad es hacer una planta. La parte verde sería la biomasa aérea y los triángulos marrones la biomasa radical. Esos hilitos serían las cifras de los hongos micorrízicos y los redondelitos son los nódulos de los rizos. No sé si lo dije, pero lo oscuro serían las leguminosas y el verde claro las gramíneas. Entonces, en una situación donde la cantidad de propágulos de recipientes radicales es baja, por ejemplo, debido a determinadas prácticas de manejo que sabemos que pueden afectar a los simbiontes, se puede esperar un canopeo con estas características, interceptando una determinada cantidad de radiación. Y en algunas circunstancias podría suceder que aumentar la densidad de propágulos me lleve a una situación como esta, donde el canopeo interceptó más radiación, pero la biomasa aérea en sí se vio perjudicada. Y entonces eso sería, implicaría un canopeo que está ingresando más energía al sistema, pero si lo vemos desde el lado de agronómico, puntualmente en los sistemas ganaderos, sería un problema porque baja la producción de forraje. Ahora bien, esa reducción que habíamos visto en la eficiencia de uso de la radiación en esas situaciones se explicaba en parte por la reducción en la radiación biomasa aérea radical. Y eso era porque aumentó mucho la biomasa radical. Entonces, lo que estaría pasando es algo así. El canopeo, o sea, la biomasa total, de hecho es un gráfico que no mostré porque era por ahí demasiada información, pero la biomasa total no se modificaba. Entonces, quizás nos puede interesar generar canopeos con estas características si estoy buscando mayor biomasa radical para aumentar la actividad microbiana, para aumentar el stock de carbono, para mejorar la estructura del suelo, etc. Pero también vimos en el otro experimento que podría suceder en determinadas situaciones que los simbiontes radicales aumenten la biomasa aérea y que ese aumento de la biomasa se deba a especies que me interesan, como las leguminosas, en detrimento quizás de las gramíneas. Entonces eso implica que podría lograr situaciones donde la biomasa aérea sea mayor y de mayor calidad. También vimos, eso tampoco lo mostré, pero tengo unas figuras que me interesa. En esas situaciones también aumentó mucho la biomasa radical, entonces nuevamente eso podría tener beneficios a nivel ecosistema que nos puede interesar. Y por último, si bien está asociado al componente del modelo de Montiel, vimos que cuando había mayor propágulos de simbiontes aumentaba la producción de semillas y eso puede ser muy interesante pensando que las leguminosas suelen ser las primeras especies en perderse en una pastura, por ejemplo, con un pastizal debido al manejo, y entonces, bueno, garantizar la persistencia de esa especie a través de mayor producción de semillas también puede ser algo que nos interesa. Ahora, algo muy importante a tener en cuenta para pasar de esta situación a esta otra, en el caso de los rhizobios quizás no sería un gran problema porque tenemos inóculos disponibles en el mercado para aumentar esa densidad de propágulos. Pero en el caso de los hongos micorrízicos todavía no contamos con una tecnología a gran escala para poder introducir estos simbiontes en el sistema. Entonces necesitamos considerar estos simbiontes cuando planifiquemos prácticas de manejo, pensando en no generar cambios en la comunidad de esos hongos o en la densidad de propágulos, pensando que todavía no tenemos disponibles inóculos. Así que, bueno, eso es todo. Y muchas gracias a todo el grupo Simbiósfera, que aportando siempre en el momento de discutir los resultados o tomar muestras. Y bueno, muchas gracias. Puede ser el centenario de alguna, a pesar de
la atención que la fertilización no tenga ningún efecto, teniendo en cuenta que usaste un sustrato que se supone, no sé si lo midieron, pero se supone que tiene muy baja disponibilidad de nitratos, ¿no? Y que no haya tenido ningún efecto. ¿Usted tiene alguna explicación para que, digamos, de algo que tiene muy baja cantidad de nitrato lo fertilice si no tenga ningún tipo de efecto? No, lo que pasa es que en ese segundo experimento partimos de una estación intermedia. Y estamos ante dos especies que tampoco requieren tanta. De hecho, elegimos esas dos especies que se usan en pasturas que se van a ubicar en sitios de fertilidad intermedia. Entonces, quizás si yo hubiese usado alfalfa, sí hubiese encontrado respecto a la fertilización. Pero bueno, usé dos especies que, o sea, tampoco usé a los títulos que son de menores requerimientos de nutrientes. O sea, algo intermedio y quizás pudo haber pasado, y para eso me voy a una figurita que tenía preparada por acá, que es esta que propone Canos. Canos lo propone para los hongos micorrízicos y cambios en la estrella de fósforo, pero podemos pensar para cualquiera de los simbiontes y acá podemos sacar fósforo y poner otro nutriente poco más. Pero lo que dice Canos es que, perdón, esta línea continua sería la biomasa que se genera en plantas inoculadas. Y la de abajo sería la biomasa que se genera en plantas no inoculadas. Entonces, lo que podemos ver es que el beneficio de asociarse con los hongos micorrízicos se evidencia en un rango determinado de disponibilidad de nutrientes. Cuando ese nivel de nutrientes es extremadamente bajo, que por eso yo sospecho que pasó en el primer experimento, que hubo efecto rhizomio, es porque estábamos por acá. Los hongos micorrízicos sí generan un aumento en la radiación fotosintética aceptada. Pero los rhizomios no, acá quizás era demasiado bajo para los rhizomios. En el segundo experimento, la idea nuestra era situarnos por acá, donde todavía sin fertilización haya un efecto de los simbiontes, y con la fertilización movernos un poco hacia la derecha, donde quizás estar asociado a los simbiontes pasaba a ser medio parasítico, una situación de desventaja. Y me parece que lo que pasó es que nos movimos demasiado hacia la derecha, por eso no encontramos el efecto de la fertilización. Pero, de todas maneras, bueno, eso nos sirve para resaltar esos otros beneficios que no están asociados con el nitrógeno y fósforo. No podemos saber cuáles, pero no sé si contesté la pregunta. ¿Y los rhizomios lo cortaron para ver si estaba funcionando? Sí, contamos únicamente los dos. Muy buena la presentación. Sí, quería hacer dos preguntas. Una es respecto a la duración del experimento. Yo diría más con 120 días, que son 4 meses. ¿Y fue más masivo? 180, sí. 180. Ah, pero el hecho de que estuvo siempre atrás y que produjo menos masa, se pensaba, puede ser una cuestión de tener que demasiado poco tiempo para que ocurra algo, que ocurra algo, y la otra, de la especificidad. Yo no sé mucho de. Vos hablaste de que le ponen una par de cepas a las microrisas y a los solo le pones uno o sea. Y si había algunos de los efectos podrían depender de esa combinación experimental de ese loco que tenés con esa persona que estaba haciendo nada. Bueno, empezando por la primera. Sin dudas, nuestro experimento hubiese sido mucho más rico si lo continuamos en el tiempo y podemos ver esas dinámicas que tienen que ver con el ciclo de vida de cada una de esas especies, ¿no? De todas maneras, me parece que es muy fuerte el hecho de que la leguminosa depende de los simbiontes. Entonces, el aumento de la biomasa, de hecho, por ejemplo, en uno de los tratamientos donde había simbiontes, pero no había fertilización, el número de magullos de fetuca bajaba. Es decir, que lo que está pasando es que uno está modificando las habilidades competitivas de las dos especies y eso tiene que ver seguramente con el hecho de que fetuca no necesita los simbiontes, los hongos micorrízicos para poder ganar terreno, digamos, en un campo feo. Entonces, si no adhiero a los simbiontes y fertilizo, estoy exacerbando la habilidad competitiva. Cuando empiezan a aparecer los hongos micorrízicos y los rhizobios,
distintos, o sea, hay ciertas especies, pero se colonizan igual, ¿no? Encuentran un montón de especies dentro de las raíces de una semilla o una nebulosa. ¿Por qué usamos 3? Y esas 3, porque son, como se llaman, como estrategias CR, es decir, generan rápidamente colonización, lo que nos asegura un tratamiento rápido, porque hay algunas especies que tardan un montón en germinar y colonizar, las girosporas, las pterosporas, son algunas especies de hongos micorrízicos que tardan muchísimo en generar interacción. Y a nosotros nos interesaba que esa generación se acelere. Por eso se utilizaron un montón de experimentos en todas partes para evaluar qué pasa con los simbiontes y alguna característica que interese de las plantas. Y bueno, Una pregunta, en el segundo que diga, no se ubica figuras en la mejora de masa. ¿las figuras de qué perdón? En la acumulación de biomasa en el experimento del segundo. Esta. ¿No? Sí. O sea que cuando con ese simbionte aumenta la masa. En este caso sí. Y si se mantiene la concentración, entonces tomaron más nutrientes. Si se mantiene, Las plantas. ¿qué perdonamos? Si se mantiene la concentración, Ah, perfecto, entiendo. Sí, entonces sí, tomaron sí, más sí. nutrientes. Sí, lo que me parece que le llama la atención a Diego es que eso no pasó cuando se estabilizó. También podemos haber creado que aumente la biomasa porque absorbió más nutrientes, ¿no? No, porque en una parte decían como que los nutrientes no jugaban un rol, y al poner el simbionte aumenta la biomasa, la concentración se mantiene igual, entonces hay más absorción de nitrógeno, de hidro, Claro, Lo pero no. contenido y no de concentración. contenido, claro. No, pero a mí lo que me asombra es un nuevo efecto de fertilización Bueno, sí, el sobre simbionte. la biomasa. Sí, del simbionte, claro, sí. Lo que estamos diciendo es que ese aumento estaría explicado por otra cosa que quizás lo que pasó fue, como mostraba en el esquema de Thanos, que ya era muy alta la disponibilidad desde el vamos, entonces la fertilización no modificó. También puede ser que haya sido otros nutrientes que no aportamos a la fertilización, como que son fundamentales en el crecimiento de las plantas, incluso en la funcionalidad de la simbiosis, como el azufre, magnesio. Igual la conclusión que trae ver, cuando la simbiosis tiene el corte en carbono, va y se cambia la morfología, es tremendo. No sé si es el título del paper. Sí, desde que empezamos con este proyecto yo no hago más que rechazar hipótesis. O aceptar otras. Porque habíamos empezado con nada más que con la eficiencia de uso de la radiación, después sumamos la radiación interceptada, pero el foco al principio estaba en la eficiencia de uso de la radiación, porque era la pregunta que me había surgido después del metaanálisis. Y bueno, nosotros decíamos, bueno, sí, puede haber aumento en la respiración y eso puede llevar a reducciones en la eficiencia de la radiación, pero le ponemos muchas fichas a que esa estimulación en las tasas de fotosíntesis, estimulación por nutrición,